salir. Canten ese tono. ¿Y canto el tono? Sí. Hermanas, allá en el interior de Comuna Cruchane. Yo nací ahí, pero ahí yo crié mi papá, mi mamá. Crecí de como de 8, de 6 años, ya me acuerdo ya cómo andaba en el campo, cuidando ganado. Entonces, después me crecí escuchando músicos, la banda, se cubre, carbandola. Yo miraba siempre, miraba, a mí me gustaba así. Entonces yo así aprendí de niño, como 10 años ya estoy tocando securi. Tenía unos flautitas chiquititas, chinitos, también tocaba flauta, también todos los otros, también me gusta tocar. No es fácil, porque mi papá, mi mamá, mis abuelitos, así chayapa, me ayudaban, hartas cosas, muchas cosas me contó. ¿Cómo era? Mi mamá, mi papá me enseñó, estoy escuchando cuando ellos están haciendo el floreo. Yo estoy jovencito, yo no conocía la banda. Y en un año llegó a banda de Cuipasa, a Chauta, el 30 de septiembre. Entonces yo escuché banda, la banda bonita, una bajillo. Y estoy ahí. Mi papá nunca dejaba así, siempre con trabajo, sembrando quinoa, sembrando pap en ese tiempo. Entonces me dijo, para dormir como las 8, 9, mañana usted tiene que ir temprano, me dijo. Ya, no me dijo. Yo ya tenía pensado ya para arrancar la fiesta. Ya comí mi mañana dice que ir temprano. Mi mamá levanta temprano, cocina comida. Toda la mañana ya está. Desayuno. Entonces dice que mi mamá me cuenta también, pues. Dijo, cuando ya estaba lista la comida, yo lo mandando a buscar al niño. Y abrimos al frente ahí los pantalón, cocina, arriba la cocina. Ya, anda, que vaya tempranito. Cuando llegó, cama con la ropa ahí usada nomás tan entonada. Y yo como ya apenas que vine a dormir, me cambié, me arranqué para la fiesta. Pasé por Tazaya, por el río, pasé. No, llegué a la víspera, llegué a Chauta. Ahí estoy mirando, ay, qué bonita la banda. Ahí yo escuché banda, después, unos años más todavía. Después, siempre me gusta la fiesta. A mí me decía, tu abuelito me decía, Vistagallo me decía. Es la historia, Vistagallo. A mí me gusta la fiesta, así que siempre me voy para allá. ¿Todos recordáis una tradición ahí? Se llama sereno. El sereno te llega en la mente cualquier tema. O bien cambia, o en otro cambia, nota se cambia. Mi hermano Domingo, soltero, pasó, patrono, mayordomo Concepción. Entonces yo iba para el lugar, tardecita como 4 de la tarde. Ahí iba un brinco de agua. Sigo pasando,
escucho sonidos de sicure. Adentro del río toca sicure. Sí, yo no tampoco. El licuero se llama el que manda el rueda de sicure. Entonces, allá llegué al lugar, ya nos reunió todo el Setani, muy bonito Setani, todos estamos ahí. Y ya juntamos ya ahí para tradiciones, al sereno. Él me entregó una botellita de alcohol, copal, me entregó. Y para hacer un mando de ruedas de sacar tema. Entonces, pues, ese no sabía ni tema yo, nada, gracias a Dios. Es que pues ya de ese cumplimos eso, acordamos sereno, ya cumplí, entonces ya tengo que buscar la fusa. Entonces ya repartir la fusa, ¿cómo me llegó una tema en la cabeza? Toqué, es muy bonito salió todo, ese tono. ¿Cuál era el Pero yo he tocado todos esos instrumentos de viento, instrumentos de caña, flauta, pinguillo. Mi familia siempre me estima, mi papá era buenos músicos. Él cuenta, ya, reunimos acá. Otros grupos están ahí, otros están acá, entonces, ya. Mi familia era Julián Choque, Carmelo Choque, Tomás Choque, tres. Más antes, unos años antes, dice que antes, sacaba ahí, dijo. Mi papá era músico. Dice que, ¿viste? Familia de Julián Choque siempre era buena banda, buen tocadores. Entonces no sabía nada, yo no sabía nada. Y la tejer, claro, sabía, pero ese varias cosas no sabía yo. Entonces mi suero, ese tonado que está cantando, ese empezaron todo. Y ahí nosotros aprendimos. ¿Cuántos años estamos ahí? Pues? Ahí aprendimos todas las cosas, esos bailes, el carnaval, fiesta pasado, todo aprendimos ya. Y ahí aprendimos nosotros a cantar, ya tenemos suero, cómo se challa, cómo se la mesa, cómo se challa, cómo se canta, todo sabemos ya. Yo nací en Central Setani. Bueno, me crié desde niño ahí, con todas las costumbres que tenía mi papá, que era ganadero, agricultura, y como era hijo mayor, entonces yo prácticamente más estaba con los ganados, con los corderos, con las llamas, en el campo. Y yo creo que fue una vivencia muy bonita ahora, recordándolo ahora, ¿cierto? Lo que se vivió en ese tiempo. Recuerdo cómo se iba al colegio. Y en las mañanas, porque allá en invierno congelaba el pelo cuando uno iba al colegio y íbamos caminando, como casi 40 minutos, una hora, depende cómo era nuestro caminar, rápido o lento. Y en las tardes igual, con el viento. Bueno, era un sacrificio, pero era nuestra vida, era nuestro campo. Y éramos contentos, éramos felices a nuestros padres. Yo nací en el pueblo de Central Setani. Mi primera lengua para mí es aymara. Tengo vagos recuerdos de pequeña en Central Setani. Como hija mayor, siempre tengo el recuerdo de mi madre enseñándome cada cosa que ella sabía. Desde cómo criar un animal hasta cómo elaborar la tierra, cómo hilar. De chico mi papá siempre había fiesta y mi papá siempre me dejaba con el ganado, cuidando el cordero y todo en la fiesta. Pues entonces yo, como era el hijo mayor, quedarme no y quedar con las ganas, no, pues, y yo escuchaba la bulla en el lugar, se sentía la vaca, el círculo, todo se escuchaba, entonces. Mi papá cantaba.
Cantaba harto. Y el canto de mi tío Domingo, el canto de mi abuelita, les gustaba cantar, a pesar de, a veces no tenían el instrumento, pero les gustaba el canto. Y eso, el canto te da libertad de expresarte. Y también participé en la banda, también toqué esa caja que se llama el tambor chico local. Alcancé a tocar con él, y era el hijo mayor, y como eran pocos en la comunidad, entonces siempre le faltaba gente, pues, entonces de chiquito yo tamboreaba ahí en la música, en la banda. Mira, nosotros venimos de una familia de músicos donde nuestros padres fueron músicos en su pueblo cuando habían, ¿cierto? Cada pueblito tenía sus bandas, sus lacas. Y yo creo que nosotros lo llevamos en la sangre, la música. Yo tal vez no participé mucho de la música que había en ese entonces, pero lo escuchaba porque era muy niña, no lo escuchaba solamente las fiestas que realizaban dentro del pueblo. Se escuchaba, ¿cierto? Veía participar en esas festividades a mis padres, a mis tíos. El año 62 empezó la banda de Transitania, ya como el que comunicaron, porque a veces la gente no lleva bien con otras familias así. Entonces ahí había una fiesta 25 de julio en Alcota, Blanca, ahí hizo reunión. Yo no fui a la reunión, yo estoy cabro. Yo no fui a la reunión. Conversar. Después ya pasó y llegó la fiesta el Todo Santo. En el lugar pasó. Después al otro día ya se vino. Fueron a buscar director de la banda, a Yica. Habían ido ya. Llegó el maestro, vino a buscar con Domingo, conversó. Conmigo no conversó. Ya mañana ya tiene que empezar el ensayo. El director empieza ya a ensayar ya. Yo no tengo nada. Pues. Había un cuadernito le daban. Ahí sí que se lo era como una raya. Ahí de Aymara decían, yo no entiendo, Valpacayo. No hay letras. Uno la que atiende, igual que la lectura lo leería después. Escucho, pero ahí la gran pite si no se dio. Pues. Estábamos 2 contratos, Pancho Lolo hizo otra contrata y cuando ya teníamos contrato. Él se metió con Ernesto García, con Chani, hizo otro contrato. Cuando ya están sacando la fiesta, ya hicimos reunión. Y ahora, ¿a qué tocamos? Ellos se corrieron todas de resto. Nosotros quedamos, yo, Domingo y Larión. Santiago, nada más. No tenemos ni batería. Entonces salí para allá a buscar los temas, ya estaban cerca ya. Y partí. No teníamos el tamborero, nada. Un baterista faltaba. Y cuando vino banda Cuipasa a Isluga, ahí conocí a la baterista, pues, ¿para qué hace? Fue a buscar ese. A las 12 cuando partí, mi de Canticitania partí, a las 12 ya estoy de vuelta al Cerro Cuipasa, para había vivido, huellas. Ahí la encontré. Ahí ya hice el contrato, ya tal día tenía que estar en la ciudad, tenía 4 de la tarde, la entrada. Ahí cambiamos también, yo llevaba los temas, marcha, caquerare, bolero, cualquier cosa. Ahí sobre mí, al otro día partí a Zavalla. Más acá hay otro pueblito, hay un músico mayor también. Siempre preguntaré. Después llegué a Zavalla, era campeonato. Todos los zavalleños están jugando. Ahí están llegando de Turco, de Huachacalla, los jugadores, con la banda. Ahí traje 2 años, 3, no me acuerdo ahora, 2 años, un dengue, 2 cumbias
Más acá consigues dengue. Ahí estoy hasta la tarde. Pesca el cuaderno para entero y escribo. Escribe y ya está listo. De ahí entonces, ahí llegué a dormir. Ahí estamos toda la noche escribiendo. Él también es músico mayor. Yo también tenía temas. Llevé temas para entonces, siempre cambio. Así se hace. Entonces, de ahí venía ya. Llegaba, en italiano, en Jotis, que decía, ahí contraté un bajista, un tocador fantasma, no solo nomás. Entonces ya llegué a la casa, empezamos a ensayar como una semana, todos los días. Ya mañana, víspera, ya 29 de septiembre. Ahí, como 6, 7 de la mañana está llega a mi casa un tío Hilarión cantando ahí rampito. Siempre escuchábamos, tenemos radito, entonces escuchábamos a las 5 o 4 de la mañana tocaba radio puro. Y rampito cantando vino. Pesco el cuaderno, parto, escribo, parte melodía, la armonía. Escribo, ya empezamos a ensayar. Ya tenemos listo, estamos tocando ahí rampito ya. Ya a las 4 de la tarde ya estamos en la chauta ya. Y ahí llegamos ya. Llegó también el tamborero, que hacían jugar como tocan allá. Ay, con ese tema hacemos llorar con toda la gente en la chauta, en la fiesta. Banda Pisiega también llegó ahí. Eran harto ese. Como 3 bandas, 2 bandas gitanas, uno de Pisiega. Sí, estos andinos nos metieron en el medio. Otro va adelante, otro atrás. A hacer nunca perdimos, siempre salimos. Con la tema que traigo yo, salió bueno, siempre tiene que salir bien. Yo creo que la música siempre ha sido parte de nosotros, de nuestros ancestros, como nosotros como andinos, como personas que somos de esa etnia aymara. La música siempre estamos ligados a la música, siempre, en los carnavales, en las fiestas patronales, o el floreo de llama. La música está ahí. Y las chacras que se sembraban no producían. Entonces lo único que pensó mi papá, y como éramos hartos hermanos, se vino a Cibaya. En Cibaya estuvieron más tiempo, 5 años estuvo mi papá ahí con los niños, ¿cierto? Que más menores como Seracuto, Inocencio, Sonia, tuvieron más convivencia. Viví hasta los 5 años en Cibaya, como mencionaba mi hermana. Tuve muy lindos recuerdos ahí, haber convivido con mis tíos, con mis primos, con mis hermanos. La diferencia en que Cibaya y Central Sitani ya eran otro cambio, porque ahí la clima, los que te rodean, la gente, la amistad ya era otra persona, como otra costumbre, como se dice. Cuando retornamos, estuvimos en Cibaya, me costó adaptarme un poco por la lengua, porque mi madre se comunicaba con mi abuela o con su entorno más en aymara, yo dominaba más el aymara, entonces las palabras me costó más, por la misma razón me costó más leer también en castellano. Entonces cuando yo regresé a Colchane ya había séptimo y mi papá me fue a dejar allá, a Sitani y estudiar a Colchane. Y como había internado, yo del lunes a viernes estaba internado, de ahí me venían de la abuelita, que la abuelita Santuza estaba todavía en Central Sitani, y ahí pues salía
mientras mis papás estaban en Sibaya, ¿cierto? Con la familia. En Sibaya aprendimos, como dice mi hermano, nos tuvimos que nuevamente reintegrarnos a otra sociedad porque nuestra cultura era como más pequeña, era más dinámica, era más correr en el campo. Siempre andaba con mi papá, con mi mami sobre todo, pastando. Porque nuestra costumbre en Central Citani es diferente porque así o sea, los carnavales, las fiestas, los floreos, pero allá en Sibaya no es así, otra forma, la vida es otro sentido. Entonces allá se vive más de la agricultura, igual que trabajáis, sembramos ajo, sembramos maíz. Y mi mamita en un tiempo empezó también a pastorear cordero, pero así como a medias. Entonces, y era labor de todos los días. Y ahí arrendaban chacras, sembraban choclo, ajo. Y así entre esos 4 años íbamos al colegio, en las tardes íbamos a ayudar a mi mamá a pastorear o simplemente íbamos a cortar pasto en las mañanas. O sea, vivir en Sibaya era diferente. Yo admiro a mi mamá porque, bueno, siempre estaba pegada a ella por la misma razón, porque ella siempre estaba haciendo cosas, aprendiendo nuevas cosas también, cómo sembrar el ajo, cómo sembrar la zanahoria. En el interior se siembra distinto, la quinoa, la época, y allá en la precordillera hay que estar constantemente desmalezando. Entonces, yo admiro esa forma de adaptarse de mi madre a otra. Y tengo recuerdos cuando nosotros regresamos también caminando de Sibaya a Central Citani. Como les contaba mi hermana, igual viví esa experiencia del viaje que hicieron de Sibaya a Colchane. Cuando viajamos como 2 o 3 días caminando con mis papás, yo alcancé a vivir esa experiencia que fue muy bonita porque recorrí diferentes lugares, el entorno era diferente, verde, la naturaleza, muy linda, que tengo muy lindos recuerdos. Papá cargó a mi hermano, y la Betty se tuvo que ir en un burrito porque era muy chica para caminar. Era pequeña porque se entiende, pero yo era la que nos fuimos los 4 y los fuimos por estaciones. Ver los cerros, los caminos, las apachetas, a pesar de que fue varios días de caminata, ya los pies me sangraban porque era chica. Cuando llegamos a Central Citani, ese año estudié en primero básico, estudié en Colchane. Me iba caminando desde Central Citani a Colchane todos los días y como me dijo mi hermana, igual que el cambio era muy, muy diferente porque en Sibaya era más cálido, más abrigado y allá hacía mucho frío. Ese año estuvimos nuevamente a volver a otro cambio, pero mi mamá, como ya había vivido su niñez bien, se adaptó muy, muy rápido, pero nosotros como niños nos costó un poco por el frío. Igual la vivencia fue diferente porque la alimentación también, allá nos alimentamos en Sibaya con los choclos, con todo lo que había, y con la zanahoria, con todo lo que había. Y en Central Citani fue más el charqui, toda la base de quinoa. La comida era diferente igual. Igual adaptarnos a ese cambio igual es diferente. La vivencia que había ahí, la costumbre, la cultura, todo. Los sábados y domingos no había, como dice mi hermano, nosotros nos quedábamos con los animales, o sea, siempre pastoreando, cordero, salíamos de la escuela, era una forma de vida de que nosotros, era nuestra obligación de apoyar a nuestros papás. Como era mi campo, mi territorio, todo, yo recorría todo ahí igual, cuidando los ganados, todo así. Si mis padres anduvieron de esa forma, era para un buen vivir, de cómo llevar a un buen vivir, y nosotros tuviéramos otra realidad.
porque si ellos estuvieron en Central Citani, donde ya se hizo muy chico el lugar como para seguir sembrando y pastando, ellos bajaron a la precordillera y nuevamente ya no podíamos seguir en Cibaya, nuevamente nos retornan a Isla Colchane. Era porque acá todavía no había colegio, era en Iquique, entonces estaban los hermanos mayores que bajaron acá y nosotros arriba. Pero ese año fue bonito, a mí corriendo detrás de las ovejas y la alpaca. De niña recuerdo eso, que mi abuelita siempre cantaba. Le cantaba, por ejemplo, le gustaban mucho las alpacas y ella cantaba Murmontita o el corderito, el floreo. Entonces siempre estaba cantando. ¿Por qué estoy en esta parcela en este momento? No hay una amistad, un conocido. Me han conversado siempre, a mí me gusta trabajar en cualquier cosa. Agricultores, ganaderos, o bien viajes, negocios. Entonces, yo siempre bajamos nosotros para Iquique, con cositas. Ahí conversé con el Corpus Flores de Quebe. Ese estaba acá. Él me conversó que el trabajo de acá, la renta, todo me conversó. Entonces yo conversé con mis hermanos, le conté todo lo que me contaba él. Entonces, entusiasmado, ya, vamos a buscar parcela. Entonces aquí llegamos, ya acá instalamos. Ya aquí ya sentamos ya, porque esa casita para allá donde el hermano Domingo ese nomás era el sembradito. Entonces hasta ahora estamos siguiendo, después ya empezamos a trabajar, mis hijos estaban niñitos. Cuando ya llegamos aquí ¿cómo se llama? ¿A qué hospicio? Ya en el año 80 creo que fue, algo más o menos por ahí atrás, ¿no? Me acuerdo de haber llegado un día en la noche y despertar al otro día y así como perdida, no sé por dónde llegué, así dije por dónde llegué y miraba por todos los lados, veía todo cerro, el entorno era diferente, la naturaleza era diferente porque allá era todo verde, el bofedal, todo, y acá era todo el cerro así, café. Y a veces como que me deprimía igual un poco porque como que estaba acostumbrado a ver ese campo, ese bofedal. Porque hospicio antes era como parcela, ¿no? Pero sí teníamos que ir a laborar a Iquique, a la feria, a entregar verdura, íbamos ¿cómo se llama? A entregar la verdura con mi papá temprano. Entonces nuevamente bajamos de Colchane a Hospicio. Fue otra realidad nuevamente, otro cambio. Entonces la ciudad ya fue otro cambio. O sea, yo les cuento esto porque cada ciclo cada tiempo tenía nuestro ciclo diferente y cambiando. En el cambio fue bonito igual, de que bajáramos a estudiar, veamos otra realidad y nos adaptamos a los cambios. Y sobre todo a las sociedades que también era como más hostil con nosotros. Y aquí fue como una cuna donde nos asentamos en todo, el trabajo, el estudio, el vivir como familia. Y ya nos juntamos con todos nuestros hermanos. Estaba mi hermano José. Y acá era todo diferente. Y acá estuvimos en segundo básico con mi hermana y había pocos parceleros en ese entonces y todos nos conocíamos, igual había respeto, era más tranquilo. El sábado domingo era la música y el deporte para nosotros. Teníamos una cancha más allá y nos juntábamos. Y aquí en Hospicio vivía de varios pueblos que eran de Cariquima, de otros pueblos también, y así tenían sus equipos. Entonces los sábados domingos era sagrado para nosotros compartir con ellos el deporte. Y hacíamos equipo y jugábamos. Yo alcancé a jugar con mi papá, pues, y en Citani teníamos buen equipo, jugaba muy bien el tío, mi papá. Y
Yo delante no jugaba muy bien y hacía goles, hacía goles. Bueno, después mi papá siempre me hablaba de la música y nos contaba. Tal vez cuando más niños no lo hablaba porque no lo entendíamos. Pero cuando ya aquí éramos jóvenes, ya teníamos 18, 20 años, decía, mira hijo, nosotros, la música esto, la música acá. Yo era de la banda, él me hablaba del tema que sacaba el airampito y siempre me hablaba la música. Y bueno, si mi papá era músico, ¿por qué nosotros no podemos inspirar, tener un grupo? Y lo que nosotros vivimos fue siempre el legado de nuestros padres. Eso fue bonito, de que él siempre nos apoyó en la música. Hasta el momento, hasta ahora, él está entusiasmando aún a los nietos, bisnietos, hoy en día ya, con lo que es la bandola. Todo lo que es música yo creo que lo tenemos en la sangre. Bueno, como decía, papá siempre nos contaba, mi papá, de lo que se vivía allá, porque como yo no alcancé a vivir mucha esa experiencia del canto, del floreo, de todo, él nos contaba cómo era su historia, cómo era el floreo, siempre nos transmitía esa experiencia. Y ellos, igual, y como hermanos, ellos igual, antes, cuando era joven, tenían su banda y tocaban ellos en las fiestas, así. Entonces, ya éramos jóvenes y nos inspiramos en la música. De repente, veíamos a alguien tocar, mi hermano José el mayor, por ejemplo, cuando él tocaba en la Quita de Jaña, yo era orgulloso. Porque mi hermano parte de ahí, integra ahí, entonces yo siempre decía, pucha, ¿cómo? Yo participé, ¿cierto? En la Quita de Jaña, como está acá, y que también participé en eso. Y la primera grabación la hicimos con los chaquitos, nosotros la hicimos. Tocamos con ellos y ahí fue la primera experiencia que tuve en la música con los chaquitos. Incluso igual salimos para las quebradas a tocar. Tocábamos en los cumpleaños, en las Pascuas, y ahí tuve la primera experiencia. Mi papá siempre nos decía, nosotros teníamos banda, nosotros teníamos esto, éramos de la Quita. Pero ¿por qué ustedes no pueden tocar una banda? Me decía. Ya no, de mis primos, mi hermano, el Inocencio. Sí se pueden, pero ¿por qué no se podía hacer ya ahí? Porque no teníamos ese medio como para comprarnos un instrumento, porque un instrumento, comprar para hacer una música de eso como orquesta, era muy valioso, era caro, entonces. Mi hermano ya, las grandes ya, el Justo, el Inocencio. Bueno, ellos empezaron con eso porque el Justo apasionaba de tocar su teclado y el Lino ahí con su guitarra. Y con el transcurso del tiempo nos quedó gustando la música y más que nada lo hicimos por gusto, de darnos gusto. En una oportunidad, yo con mi hermano Inocencio le dije, Inocencio, él es mi hermano menor, y ¿por qué no hacemos una orquesta? Y yo tengo mi platita, ¿sabes? Que yo puedo comprarme un teclado y una guitarra y hagámoslo. Ya, pues me dijo, hagámoslo. Carecíamos de instrumentos, pero bueno, se dio lo que soñábamos. El día de ayer, cuando nosotros formamos un grupo entre hermanos, porque quisimos hacerlo de esa forma, porque en la sangre nos llamaba, nos decía. Ellos empezaron con eso, pero yo siempre apoyándolo, digamos, con la logística, que era apoyar en algo, compraron un instrumento, no sé, pues en eso. Entonces, de esa forma nosotros nos unimos entre los dos hermanos con el Justo y hicimos música. Aprendimos a tocar de alguna forma. Eso que mi esposo Inocencio Choque también fue músico, un tiempo formó un grupo que se llama Grupo Reymans, donde participaron sus hermanos, el hermano Justo, el hermano José, hasta sobrino parece el José chico. Después con la música, con mis papás que formaron el grupo Reyman en ese entonces, con ellos lo escuchábamos cómo practicaban, acá en la parcela también.
todo se concentraba acá en esta parcela, por eso tiene tantos recuerdos, en la parcela número 1. Tenían una pieza en donde ensayaban mi tío Justo, mi papá, el tío Inocencio, y nosotros lo escuchábamos, era como un concierto para nosotros. Y en ese tiempo éramos las nietas mayores, con Lilibet. Entonces, eso nos fue a nosotros siempre generando el apego a la música. Mi grupo nace y se llamaba Grupo Reyman, ¿ya? Y él nace en el año 94, 93, algo así, más o menos el año. Y Carlos Reyman, para mí, en verdad, esos ensayos eran un concierto, como decía mi hermana Danisa. Escuchar el grupo Reyman, para mí me permitió decir, se puede. Y no conocíamos fiestas con grupo acá en lo que es Alto Hospicio y Quique. Y mis tíos eran uno de los primeros músicos que se motivaron y tuvieron esa identidad de poder sacar su grupo y presentarse a toda la comunidad aymara en ese entonces. Entonces ya dice mi hermano Inocencio, ya hagamos un grupo y empezamos a tocar. Y yo me acuerdo siempre, la primera vez que empezamos a salir a tocar, nos contrató un tío. Bueno, nuestra primera presentación fue en Isluga, cuando nosotros nos formamos como hermanos. Y luego ahí nacimos como grupo. Y tocaron en mis quinceañeros y eso fue, pero vino parte tronco, unió dos familias, tanto Choque y Mamaña. Y se presentaron en este cumpleaños de Lilibet a los 15 años y se llenó, vino mucha gente, porque tener una fiesta en vivo con música era algo nuevo. Y bueno, ese recuerdo todos los tenemos, ese sacrificio que hicieron mis tíos que tal vez tenían que trabajar, pero se dieron ese tiempo de ensayo, de que todo saliera a la perfección, tanto así que construyeron también un área como una sede, así Le duramos un poquito más de 10 años haciendo música, lo que es la chicha en ese tiempo. Ahí empezamos a tocar, fuimos a Isluga, y después así nos llevaban para otros, tocábamos en los bautizos, en Iquique, en Hospicio. En 95 por lo menos, por ahí, fue una Teletón que nos fuimos nosotros lo invitaron como grupo. Y luego ya por acá en Hospicio igual, pues, bautizos, cumpleaños, para el interior, casi todos los pueblos recorridos. Y ya por las quebradas también, a Camiña, y ¿A Bolivia? después últimamente fuimos a Bolivia y ahí como que el grupo ahí se frenó y ahí quedó. Y se ha ido, y fuimos cultivando la música año tras año, y por tiempo de trabajo no pudimos continuar. Esto hay que dedicarle a la música y es bonito, y soy capaz de volver a hacer música nuevamente. Yo planificaba, porque yo veía cómo ellos se organizaban, los Reymans, a tal punto que también discutían, y me gustaba verlos discutir porque eran muy graciosos, pero siempre con respeto también. Para mí, si no hay música o no toco algo, es como que me siento muy vacío, como que, pero cuando ya escucho o toco un instrumento, ya no, hoy qué lindo. Y ahora quizás podíamos retomar esas ganas. De repente lo hemos dejado por el tiempo quizás de trabajo que tenemos, y las ganas están. Ojalá el día de mañana uno de nuestros hijos siga con el legado de la música que es que con el grupo Reyman. Pero para mí la música es como parte del alma, que uno siempre está ahí. Uno cuando canta se siente alegre, uno cuando toca un instrumento se siente alegre. Nosotros también tuvimos un cambio acá, que nos tuvimos que enfrentar quizás la discriminación en ese tiempo. Quizás no queríamos demostrar que quizás éramos del interior, queríamos ser de acá de Hospicio, y pasamos todo ese proceso, pero siempre con la identidad de nuestros padres, de que nosotros sí somos de Aymara, nosotros sí venimos de Colchane,
quizás no nacimos allá, nosotros, mi generación, pero no tenemos esa identidad porque mi mamá y mi papá nos han inculcado eso desde pequeña, ya sea con nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Cada vez que hacía una actividad siempre estaba la hoja de coca, el canto. Entonces teníamos eso y como mis padres nos inculcaban, no lo perdimos en el tiempo. A mí me ha permitido fortalecerme como desde muy pequeña en este camino del aprendizaje, de la conexión directa con la cultura aymara, a pesar de que estaba acá en la ciudad. Siento que la lengua aymara aquí en la parcela estuvo latente gracias a la mami y al tata, que ellos siempre hablan en aymara y nosotros estamos obligadas a entender. Siempre con el apoyo de mi papá, ¿cierto? En la música, él le entregaba sus tonadas para poder también enseñarles, ¿cierto? De lo que yo aprendí a enseñarlos a los jóvenes que vienen a aprender ahora. Esa vivencia que él tiene de la música, ¿cierto? Que la lleva en la sangre, el ADN, nos está transmitiendo de generación en generación. Ya nos transmitió a nosotros, que somos los hijos, lo está transmitiendo igual a los nietos y hasta a los bisnietos, que están aprendiendo hoy en día. Y de lo que nosotros rescatamos de nuestros abuelos, de nuestros padres que nos enseñaron, nosotros comenzamos a generar lo que es los grupos de jóvenes que también buscaban identidad, buscaban ese espacio que les permitiera a ellos desarrollar lo que les gustaba y no esconderse, no sé, en su casa o estar, no sé, quizás por malos caminos. Nos juntamos y ahí también empezamos el baile, nos encantó el baile, siempre todo esto apegado a la música. Gracias a mis tíos que me entregaron ese conocimiento, gracias a mis tías, gracias a los 2 troncos que fortalecieron en mí ese liderazgo, tanto así que ahora tenemos a la sede Chachahuarmi, aquí en territorio del Tata Luciano, que es la parcela número 1 y que ha podido concentrar y seguir practicando nuestras costumbres y tradiciones desde la música, la gastronomía, el tejido. Pero se generó Chachahuarmi, en ese entonces todos trabajaron para que se formara esta sede, esta mini sede. Y ahí se hizo la primera fiesta en Chachahuarmi, que fue mi titulación. Pero trabajaron todos para esa construcción de esta sede que tenemos y que fue como el inicio de esta asociación para empezar a generar cambios, reunirnos con un fin, ya sea de la música, del canto, de la lengua y muchas cosas. Pero siempre con un tronco que fueron mis abuelitos, que es Luciano y Rogelia, que siempre eran los que nos transmitían también qué significaba todo, porque nosotros podemos escuchar música, pero de dónde viene, qué significa, la lengua, y así también como la gastronomía, el tejido. No todas las familias tienen esta capacidad y el Tata lo logró y hasta ahora lo sigue logrando junto a la mami Rogelia, de poder conectarnos, unirnos y aún así seguir entregándonos este mensaje. ¿Saben cuál es el mensaje que nos entregó al final el Tata? Ese fue su mensaje más fuerte, que la unión perdure en el tiempo y que lo sigamos transmitiendo de generación en generación como un legado ancestral y también que nosotros seamos las guardianas de nuestros territorios. Y nace la idea de empezar a aprender los cantos aymaras y lengua y la música, lo que es la bandola, para inculcárselo a las nuevas generaciones que estaban y que la estaban perdiendo. Y como mi abuelito, como ustedes igual lo pueden ver, ya está más avanzado en edad y queríamos rescatar lo que él, en la sabiduría que tiene de tantos años de experiencia, le pueda entregar a sus nietos, a sus bisnietos. Me encanta, mis nietos también, que ya está cantando, que su mamá haya enseñado, aprendió a cantar. Escuché cantando a mis nietas chiquititas, mis bisnietas. Ya está cantando, entonces yo creo que dejo a mis hijos, nietos que sigan, yo quiero que siga como que estamos ahora. Tocar la bandola no es difícil, hay que disponer el tiempo y cuando tú aprendes es una emoción. Yo creo que
el que aprendió bandola yo creo que lo siente, porque tocar bandola para algunos es difícil, para otros no. Porque... Romero, Romero, ingama el coico y tata, y Romero, Romero, acau, canchaima, y Romero, Romero, hichur mayur, uruima, y Romero, Romero, acau, canchaima, y Romero, Romero, hichur mayur, uruima, y Romero, Romero. Delantero y mamita y Romero, Romero, temblarinas Parisa y Romero, Romero, delantero y mamita y Romero, Romero, temblarinas Parisa y Romero, Romero, chubajiris Parisa y Romero, Romero, acau, cayalma y Romero, Romero. Chubajiris Parisa y Romero, Romero, acau, cayaima y Romero, Romero, Bisicha Malmonata y Romero, Romero, Hichur Mayur Uruima y Romero, Romero, Bisicha Malmonata y Romero, Romero, Hichur Mayur Uruima y Romero, Romero, Yayao Maiko Kuitata y Romero, Romero, Tisan Kayawa y Romero, Romero, Yayao Maiko Kuitata y Romero, Romero, Tisan Kayawa y Romero, Romero, Hachata Maisa Tata y Romero, Romero, Chapo Casa Tacta y Romero, Romero, Hachata Maisa Tacta y Romero, Romero, Chapo Casa Tacta y Romero, Romero. Bueno, desde que se fundó esta organización Chachahuarmi, y ahí salió un curso, ¿cierto? Que se trajo como profesor acá a Daniel Moscoso. Y ahí yo recién tomé la bandola, porque no lo había tomado, pero sí lo vi a mi papá que lo tocaba. Entonces a él fue el primer profesor que lo enseñó a tocar la bandola acá. Estoy aprendiendo la bandola, ya voy en un tema, pero mi familia, mi hermano y mi papá, ellos ya pueden tocar ellos, están ya, mi hermana igual, que mi pareja, la Gladys, también ella canta, y yo le instruyo, le digo, así se canta, qué bonito es cantar en aymara. El aymara es en nuestra lengua. Yo empecé a practicar más y más, y ahí empecé a tomarlo en serio. Y me gustó, y que es la música, la bandola, que lo acompaña, por ejemplo, en las costumbres, en los casamientos, para nuestra suerte, pedida de mano, es la bandola, que primero que nada, nuestro florero. Eso creo que es lo más importante, tocar nuestra tonada para nuestra suerte, trabajo, todo eso. Acá, gracias al papá Luciano, a la mamá Rogelia, que lo está enseñando a cantar. Y de veras que es emocionante cuando uno lo canta. Pero la bandola en sí, la ciencia es, bueno, papá Luciano debe decirlo, que la práctica hace el maestro. O sea que en la medida que practiques más, logras perfeccionar el rasgueo y el tiempo adecuado que llegan los dedos, tanto de la mano izquierda o mano derecha. Y eso lo fui adquiriendo de a poquito. Me alegro mucho de que mis hijos participen acá en Chachahuarmi con la bandola, Ignacio y Marco, y también apoyando a mi esposo, porque él también de vez en cuando viene, apoya. Y yo he visto que a mi cuñado Marco, por ejemplo, él cuando aprendió a tocar bandola, muy emocionante. A mis sobrinos, por ejemplo, he visto. Ellos tocan
la bandola con emoción. Ya sé los versos de Cariquima, empecé a aprender los versos de Isluga. Increíble, ya estoy aprendiendo un nuevo bagaje. Entonces, es valorable eso y se lo agradezco al papá, a la mamá. Jamás pensé llegar a una familia en la cual se está tomando en valor el canto aymara y va pasando de generación a las nuevas generaciones que son hoy en día los niños, las niñas. Y es bonito, me gusta. Bueno, desde mi experiencia en Chachahuarme, desde que inició, yo creo que fue una organización fundamental. Porque a través de esta organización hemos podido ir rescatando la lengua, que es importante, nuestra cultura, nuestra costumbre, nuestras tradiciones, para poder ir transmitiendo a nuestros hijos, para que no se olvide. Bueno, Chachahuarme para mí ha sido como más, como aprender, como decir, más sociabilizar acá en esta sede. Cuando se construyó la sede empezamos más a sociabilizar, a hacer eventos, ¿no? También mi hija, cuando se graduó, también hizo su evento en esta sede, Chachahuarme, mi hija mayor, la Daniela. Mi hijo Gabriel también hizo su evento acá en Chachahuarme. Y así los proyectos que nos hemos ganado también, no sé, ha servido harto. Y eso. Y me gustó mucho y por esa razón también venía con mi hija a cantar y participar acá en el Chachahuarme para seguir aprendiendo, porque para recopilar nuestra lengua, que es necesario para enseñarle a nuestros hijos, nuestros nietos que vienen y que quede un legado para que no se olviden. La parcela es un lugar, para mí, es un lugar muy, muy unido, donde la familia, los primos, los tíos se reúnen para jugar, para conversar de la identidad, del origen de dónde venimos, quiénes somos nosotros, los aymara. A veces aprendemos cosas nuevas de nuestro origen y que eso a nosotros como chicos es muy bonito aprenderlo y eso nos da más fuerza para seguir aprendiendo más adelante. Bueno, el Chachahuarme ha sido fundamental para preservar nuestras costumbres y tradiciones. Es un lugar de encuentro, como decía mi hermana, esto nos ha permitido también unirnos más como familia. Mi infancia en esta parcela ha sido muy bonita. Recuerda que cuando venía a la parcela mi abuela nos cuidaba porque mi papá, mi mamá se iban a trabajar del barrido y todo eso. Y ella siempre estaba al cuidado de nosotros y mi abuela igual. Los chicos acá corren libremente, cantan con nosotros, como son pequeños aprenden súper rápido, a diferencia que quizás nosotros a esta edad recién estamos aprendiendo los cantos, como lo que es el Romero Romero, Agilmaicu. De generación en generación, por ejemplo, mi abuelo fue músico, mi papá, después me lo transmitió a mí, y así fue como, hemos mantenido la música, bueno, mi hermano, casi en general la familia somos músicos. Y nos gusta, y esto nos está dejando un legado de nuestro abuelito Luciano, mi papá Inocencio. Bueno, lo que valoro y me gusta es que mi hija está aprendiendo todo esto. Y bueno, aquí nos juntamos varias generaciones también. Está mi hija, que sería como la nieta de Tata, está mi hija, estoy yo, la nieta, y está mi papá, los tíos, los primos, nos juntamos toda la familia. Y a mi hija le gusta eso y también está aprendiendo a cantar, canta en la casa, canta en todos lados y juega, canta y ve toda esta unión familiar que yo sé que lo va a valorar de más grande, se va a dar cuenta y le va a gustar y así se va a transmitir esto de generación en generación. Yo creo que esta música, este curso lo ha servido también como para unirnos como familia también y me doy cuenta y eso y hemos aprendido hartas cosas igual y como decía acá la sobrina también que los niños se juntan acá y comparten también una convivencia también.
De canto, sé que es muy bonito, es bonito aprender cosas. Y a mí en lo personal me falta aprender muchas cosas más porque solo sé algunas cosas, sinceramente. Bueno, el aprendizaje que no se pierda, comunión como familia, que siempre nos reunimos acá, que es un lugar donde que compartimos como familia y aprendemos, ya sea en música, hacemos deporte. No solo venimos a cantar, también venimos a sociabilizar, a escucharnos, porque a veces no nos escuchamos. Entonces a veces es un momento de hacer un paréntesis en nuestra vida. Y el canto nos lleva a hartas cosas, a la liberarnos. Y no solamente eso, a la vez estamos, las personas que ya de mi edad, algunos que escucharon el Aymara, en la Aymara está nuestro ADN, es solo que lo tenemos que sacar a relucir, a practicar más el Aymara, más que nada eso, y el canto está en nosotros, a día a día. Eso nos ha ayudado para unirnos como familia y yo creo que este es el legado muy importante que nos está dejando nuestro abuelito y nuestros padres, que nosotros tenemos que seguir desarrollando con nuestros hijos, que ellos también tengan esas familias, que no sean familias independientes solas, que compartan con su entorno y que sigan transmitiendo esta cultura aymara que tenemos nosotros, que tiene tradiciones también y que no se vaya perdiendo porque estamos acá en la ciudad. Un mensaje para los que le pueden entregar ahora a los tatas, desde Chuma, desde el corazón, para ellos que vos quieres entregarle para ellos, de lo que ellos le han enseñado en la vida. Gracias, papá, por darnos esa enseñanza, esos valores, papá, ya. La mamá que no está igual, la mamita muy importante igual. Siempre ella también ahí por lo mismo. Hasta ahora, cierto, a veces los portamos mal como hijo, igual papá siempre está ahí con su, las malas y las malas, que se está portando mal. Gracias, papá, ¿ya? Por tener hijos junto acá, toda la familia, mira, estamos todos juntitos. Es más que todo agradecerle de sus enseñanzas, agradecer de su conocimiento. Gracias, papá, gracias, mamá. Y que está dejando este libro, esta historia para sus nietos. Y gracias, mamá. Recorrimos muchas partes. Aprendí mucho. Primero que nada aprendí de mi madre ser mujer aymara. Ya. Gracias, papá. Gracias. Gracias por todo y siempre sé que luchaste por nosotros para que nosotros estudiáramos. Y gracias. Papá, mamá, agradecerte por todo lo que nos has dado, todos los valores que nos has inculcado, por esa unión que siempre está dentro de la familia, transmitiéndonos. Por todo lo que hiciste por nosotros, porque nosotros llegaste acá a tus pisos por nosotros, para que con nosotros continuáramos estudiando. Y también darle gracias a los papás por ser como fueron conmigo, como yo, ya que fui acá, llegué a esta parcela y estoy muy agradecida de toda la vivencia, quizás alto y bajo que vivimos, como los contaba, me gané el cariño de ellos. Gracias, papito. Bueno, abuelita, abuelito, quería agradecerles por todo este trabajo inmenso que ustedes realizaron y el sacrificio que tuvieron que pasar para que estas nuevas generaciones, el peso sea que la vida para ellos sea más liviana. Gracias, abuelito, los quiero mucho y ojalá estuvieran siempre con nosotros, hasta el último entregándonos su conocimiento. Gracias. El valor de ellos, humildad y esfuerzo. Humildad y esfuerzo. Yo creo que esas dos palabras reúnen lo que ellos me han entregado. Gracias. Gracias, papá, gracias, mamá, por darme esa oportunidad de adquirir nuevos conocimientos. Tata le diría que gracias, papá, por entregarme
inculcarme a mi persona que la familia tiene que estar unida, que no deben pelear. Siempre unidos, hay que tener paciencia, siempre me lo ha dicho tata, siempre dándome fuerza, y eso yo lo valoro harto. Y gracias papá por darme esos consejos, gracias mamita por darme esos consejos. No, dejarle mensaje, igual agradecer al papá Luciano, a la mamá Rogelia, igual siempre lo inculcó, enseñó que el respeto, la unión hace la fuerza. Siempre habló eso el papá Luciano, la mamá, igual de parte de mi papá, mi mamita también, tener siempre respeto uno al otro. Le doy las gracias al tata Francisco por darnos la oportunidad de conocerlo y escuchar su historia, su vivencia y todo lo que ha formado como familia, la unión. Para tía Rogelia también le doy las gracias por recibirme, y una mujer de ñeque, mucha sabiduría en enseñarnos la corrección, y una mujer valiosa en su totalidad. Que sea buena hora, pues, para Jayaya, para todos nosotros que estamos participando en esta ocasión. Bueno, yo al tata Luciano y a la mami Rogelia les quería más que nada agradecer por todo lo que nos han dado. Siento que la parcela es un punto de encuentro y de unión familiar que gracias a ellos lo tenemos hoy en día, donde celebramos distintas actividades. Cuando está el cumpleaños de la abuelita, el abuelito, siempre venimos a la parcela. O cuando hay algún cumpleaños de otro familiar, igual. El punto de encuentro es la parcela, y estoy muy agradecida por todo el conocimiento que nos han entregado, tanto personalmente, sus valores, como el valor que nosotros tenemos que darle a nuestra identidad como aymara. Que uno tiene que saber de dónde viene, dónde proviene nuestro ancestro, nuestra historia, nuestras raíces. Y eso, agradecer a mi abuela, a mi abuelo, que siempre nos han apoyado y siempre están ahí presentes, pase lo que pase. Mis abuelas, gracias. Muchas gracias. Gracias. Que le vaya bien. Gracias. Entonces, mamita, gracias por todo ese cariño, por incondicional con nosotros. Y muchas gracias a mi tata Luciano por entregarnos ese legado tan lindo que es la música, tanto la bandola, el sicuri, el pinguillo, el carnaval, el canto en aymara. Que agradecerle por lo que nos ha enseñado y por donde estamos también, porque gracias a ellos estamos acá y nos reunimos acá, pues, en esta parcela. Y eso, más que nada, agradecerle y que nos sigan apoyando y estar siempre todas las veces que ellos puedan, pues. Y nosotros también para ellos, las veces que ellos nos necesiten, y estar presente acá. Agradecerle a ellos, pues, que siempre nos apoyaron con la música, siempre estuvieron quizá inclusive guiándonos en la parte musical. Cuando ensayábamos aquí en una pieza en la parcela, él escuchaba, decía, no, mira, en esto están fallando, y ahí venía, aportaba como músico, se daba cuenta, porque nosotros estábamos aprendiendo. Y eso, abuela, agradecerlo por todo, abuela. Sí, hija. Gracias. Sobre el día adelante, sale, Dios te va a ver más ayudar. Muchas gracias.